Bueno, voy a hacer la apertura y ya puedes iniciar, ¿de acuerdo, profe? Bueno, listo. Gracias, Muchas Tatiana. Muy gracias. amable. Gracias. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Tatiana Rodríguez. Hago parte del Departamento de Admisiones de la U de Cataluña. Para iniciar, agradecemos tengan en cuenta las siguientes recomendaciones técnicas: no compartir pantalla, no permitir el uso de la cámara y activar el micrófono solamente cuando deseen intervenir. Al final tendremos un espacio para la interacción de preguntas. Bienvenidos nuevamente a todos. Para el desarrollo de la sesión nos acompaña nuestro docente William Duan, que es nuestro experto temático. Profesor, muy buenas noches. Adelante. Muy buenas noches para todos. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro webinar en nombre de todo el equipo de la Universidad de Cataluña. Bien, voy a presentar. Por favor, me indican allí si se ve. Ya. Profe. No, señora, aún no se ve. Me indican allí. Listo. Ya, profe, sí, señor. Estamos Perfecto, viendo muchas la pantalla. gracias. Ok. Muy amable. Bien, mi nombre es William Acosta. Soy del área de sistemas y tengo una maestría en gerencia y actualmente en un doctorado en educación, ¿no? Pero con énfasis en tecnología. Bien, nuestra agenda de nuestro webinar, vamos a hacer una breve introducción para que entiendan desde el punto de vista, digamos, de la estructura, este tipo de herramienta. Vamos a hacer un caso práctico y vamos a hablar un poquito de nuestro diplomado y finalmente vamos a tener un espacio para preguntas y inquietudes que con mucho gusto pues las atenderemos. Bien, Power BI es una solución de análisis empresarial que permite convertir orígenes de datos sin relación entre sí. Es decir, ustedes pueden tener tablas de un aplicativo, pueden tener tablas en Excel, archivos PDF que no tengan ningún tipo de relación y la pueden relacionar a través de esta herramienta para poder obtener información coherente, interactiva y atractiva visualmente para compartirla con toda la organización. Permite integrar datos desde múltiples orígenes para generar reportes dinámicos. Aquí hay una pequeña estructura de cómo nace el Power BI y cómo se estructura desde los complementos que tenemos en Excel, ¿no? Entonces, miren, aquí en la parte de arriba tenemos al Power BI que reúne estos elementos que están en los últimos complementos en Excel, ¿no? Que es Power Query, Pivot y Power View. Entonces, aquí representamos en la parte izquierda diferentes orígenes que entran a un proceso que se llama ETL, ¿no? Que es extracción, es decir, leer estos diferentes orígenes, transformarlos porque de pronto como están no son, digamos, la forma más idónea para poder obtener nuestros resultados y luego cargarlos a algo que se llama el modelo, que es esto que se ve aquí abajito, miren, que es una pequeña gráfica con cuadritos. Los cuadritos representan diferentes tablas que se pueden relacionar entre sí para poder obtener finalmente la visualización para los diferentes o las diferentes áreas o usuarios de nuestra organización. Bien, eh, vamos hacia el caso práctico. Eh, vamos aquí una pantalla nueva de Power BI. Es decir, este sería el archivo inicial, aquí nuestra primera pantalla, desde donde nosotros podemos leer diferentes orígenes. Miren aquí a la izquierda, en este icono que se llama obtener datos, aquí están todas las fuentes de datos que nosotros podemos leer. Aquí en más, miren, en la parte izquierda están todas las categorías y aquí a la derecha están las diferentes bases, ¿no? En nuestro ejemplo vamos a trabajar con un archivo de Excel. Mire, aquí está y aquí también está aquí afuera. Este icono, es decir, tenemos dos accesos para poder buscar nuestra información. Pero vamos a mirar qué es lo que vamos a hacer en nuestro caso práctico, ¿no? Para que entiendan un poco la potencialidad de esta herramienta, que obviamente en Excel también se pueden lograr muchas cosas. Sin embargo, esta es una herramienta mucho más robusta que Excel que va a permitir dar esos resultados de una manera mucho más rápida, más interactiva que lo que actualmente podemos hacer en Excel. Miren que tenemos aquí una tabla de clientes con la deuda y la fecha de la última compra. Tenemos una columna que es donde voy a hacer énfasis, que es esta de tipo de cliente. Miren que tenemos aquí un número, ¿sí? Un número que identifica qué tipo de cliente es cada uno de los que tenemos en nuestra base. Y aquí hay otra tablita que indica qué tipo de cliente es,
¿sí? Con el código, pero nos da como la descripción, porque en un reporte pues es importante la descripción, ¿no? A través de la descripción pues nosotros podemos mostrar mejor la información y no con un número. Pero entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder obtener, digamos, dentro de nuestra tabla que cada uno de los clientes tenga la descripción que es? Ejemplo, si tenemos aquí el tipo de cliente uno, miren, entonces yo necesito es que me muestre esto, que el cliente es un distribuidor y así con cada una de las filas. Entonces tenemos el editor de Power Query que nos va a permitir hacer esa transformación de nuestros datos. Hay varias formas de hacerlo. Se puede hacer a través del editor de Power Query, que ya lo vamos a explicar, pero también se puede hacer desde el modelo relacionando las tablas. La parte del query que vamos a ver es para poder transitar ese proceso ETL que existe en analítica de datos, no solamente con esta herramienta, sino con cualquier otra herramienta. Primero nos conectamos a las bases, es decir, extraemos los datos y lo hacemos de esta manera. Miren, le damos clic aquí sobre el icono, buscamos nuestra tabla o nuestro archivo en este caso, y dentro de este archivo, observen que en la pantalla que está a la izquierda nos va a mostrar las tablas y las hojas. ¿Cuál es la diferencia? Que si ustedes ven aquí este encabezadito azul, eso nos indica que hay una tabla. Y esto que está aquí abajo serían las hojas que tiene ese archivo, ¿sí? Entonces, fíjense lo siguiente, vamos a marcar aquí, necesitamos las dos tablas, ¿sí? Tanto de clientes como de tipo de clientes. Nos vamos aquí a la transformación de datos y ya entramos a un área que se llama el editor de Power Query. Observen aquí arriba, miren. Editor de Power Query. Esta es una área en donde nosotros podemos hacer lo que se llama la transformación y limpieza de datos. Aquí vamos a nuestra segunda parte del proceso, ¿sí? Que es la transformación o limpieza de datos. Nosotros, al podernos conectar con diferentes fuentes de datos, podemos hacer o limpiezas de datos de un enlace de una página web o de un PDF o de diferentes, digamos, bases de datos, también nos podemos conectar desde Power BI. Se hace normalmente desde el editor de Power Query porque aquí es donde los orígenes se van alimentando de los nuevos datos o de las actualizaciones que se puedan producir en cada una de las tablas. Entonces, miren, aquí tenemos la de clientes, tenemos como indicamos en el archivo de Excel una columna que es tipo de cliente, miren, que está identificada con un número y tenemos otra tabla que tiene ese número y que nos muestra a qué corresponde cada numerito de esos, que es el tipo de cliente. Entonces, ¿cómo hacemos aquí la transformación? Vamos a hacer una pequeña transformación que es agregar una columna de acuerdo al código que está aquí, que es el tipo de cliente, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Miren que a la derecha hay un icono que se llama combinar. En la combinación hay algo que se llama una relación implícita, que es podernos conectar entre dos o más tablas. Debe existir como un requisito previo que la columna sea del mismo tipo y que corresponda a los datos que necesitamos combinar. Entonces aquí, mire, combinar consultas y observen que aquí me muestra la tabla que está a la izquierda seleccionada. En este caso es la tabla de clientes. Seleccionamos aquí arriba en tipo de cliente y aquí en este cuadrito vamos a seleccionar la otra tabla, tipo de cliente. Seleccionamos aquí el encabezado y observen que aquí abajo nos muestra que hay una coincidencia de 110 filas de la primera tabla, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que hace internamente el programa? El programa lo que hace internamente es que va a tomar cada fila que está aquí y va a buscar con este código que está aquí, con este código que está aquí, él viene y busca aquí, en esta columna que es la que le estamos indicando, que es la que corresponde a la conexión. Entonces, si este código está aquí, entonces abajito dice uno de uno. Y así, y él va tomando cada uno. ¿Bien?
Nosotros en nuestro curso pues lo explicamos más detalladamente y explicamos cada una de estas combinaciones que existen aquí. Entonces, aquí, ¿qué es lo que deben tomar en cuenta ya en el área propiamente laboral, en lo que hacen ustedes? Que cuando estamos combinando una tabla transaccional o tabla de hechos, como es esta que está aquí, con una tabla dimensional o una tabla maestra, es que deben coincidir todos los registros. ¿Por qué? Porque si no coinciden, empezamos a dar información que no es exacta. Y eso se puede evidenciar en archivos que necesitemos hacer algunos cálculos. ¿Bien? Entonces aquí simplemente le damos a aceptar. Miren que él me va a mostrar una nueva columna en donde está toda la tabla incrustada, pero necesito es los datos que están en esa tabla y que me los vaya desglosando fila por fila. Entonces, en este botón de expandir, nos va a mostrar las columnas que tiene esa tabla. Miren que tiene la de el identificador y la de tipo de cliente. Si yo desmarco ID, no la voy a traer para acá. ¿Pero por qué no la vamos a traer? Porque ya existe una que es la del tipo de cliente y estaríamos duplicando datos. Entonces le damos aquí a aceptar. Y miren que ya él me hizo la distribución de cada fila o de cada cliente según el numerito que tenga aquí, el tipo de cliente. Miren, en el primero tiene el 1, que corresponde a distribuidor, y el 2 es cadena. Miren. Entonces, en ese orden deben estar allí. Miren. Distribuidor, cadena y así sucesivamente. Bien, esto es una parte de la transformación. Nosotros en nuestro diplomado explicamos a través, digamos, de nuestros videos y de las clases eh, eh, virtuales en vivo, eh, todas las funciones, digamos, que necesitamos para hacer transformación de datos. Explicamos algo que se llama el lenguaje M, que está aquí, que es la instrucción que se va generando cada vez que aplicamos funciones. Es una especie para que lo lleven un poquito a lo que hacemos en Excel, como cuando trabajamos en Excel con el grabador de macros, que nosotros simplemente vamos aplicando funciones y el grabador de macros nos la convierte en Visual Basic. Aquí no las está convirtiendo es en lenguaje M. Hacemos también intervención del lenguaje M, donde ustedes pueden conocer un poco acerca de las instrucciones de este lenguaje. Si sabemos programar en lenguaje M, podemos hacer exactamente lo que la función nos genera. Sin embargo, para cortar un poco de camino, pues utilizamos las funciones, pero ese código que ustedes ven allí se puede intervenir, es decir, lo pueden modificar. Bien, entonces miren, aquí a la izquierda hay tres botoncitos: cerrar y aplicar, aplicar y cerrar. ¿Sí? Entonces, si yo le doy aquí cerrar, abandono los cambios que yo hice. Si le doy aplicar, él se va a quedar aquí. Y si le doy cerrar y aplicar, pues va a aplicar y va a cerrar lo que es el editor de Power Query. En esta parte que estamos aquí, ya estamos en lo que es la transformación de los datos. ¿Sí? Como nosotros tenemos aquí dos tablas, pero esta tablita que está aquí, que tiene la descripción, ya la tenemos aquí dentro de la de misma clientes. Esta tabla se puede inhabilitar para que no cargue al modelo. Es decir, no para que no actualice, no, esta tabla se puede actualizar, pero no la voy a cargar al modelo porque no es necesario. Entonces, para eso, miren, le doy aquí botón derecho y desmarco el check que tiene de habilitar la carga. Miren que se puso como en cursiva. ¿Qué indica esto? Que dentro del archivo existe esta tabla, pero para el modelo, cuando yo le dé cerrar y aplicar, aquí a la derecha solamente me va a mostrar la tabla de clientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo la deshabilité para que no la cargara dentro del modelo. Observen que cuando termina de cargar, miren, aquí está. ¿Por qué? Porque la deshabilité. Esa tabla queda allí. Si yo voy a hacer cambios, se va a actualizar, pero lo único es que no la voy a tener aquí a la derecha, dentro del modelo. Bien. Miren que aquí hay tres iconos a la izquierda. Este es el del informe, que es en el área donde estamos en este momento. El segundo icono, que se llama vista de tabla, es para ver la estructura de las tablas que yo tengo. En este momento tengo una sola. Miren. Observen algo aquí en este encabezado. Miren en el de la última columna. Dice tipo de cliente, punto, tipo de cliente. Lo que está antes del punto es el nombre de la tabla de donde viene. Y lo que está después del punto es el nombre de la columna de esa tabla. Bien. Aquí, en vista de modelo, trabajamos lo que es la relación.
esa combinación que hicimos en el editor de Power Query, que nos va a permitir integrar los datos, ¿sí? De dos tablas diferentes que tienen una columna en común, nosotros hacemos una relación implícita, pero aquí también se pueden hacer otro tipo de relaciones. Ejemplo, nosotros normalmente en los modelos de datos necesitamos tablas calendario. ¿Para qué? Para que nos permita agrupar. Miren cómo está en este momento la columna. Tenemos solamente una columna con la fecha. Pero, por ejemplo, si yo necesito agrupar por año, necesito agrupar por trimestre o por mes o por día, genero una tabla calendario que me permita resumir todos mis datos a través de esas columnas de la tabla calendario. Entonces, ¿cómo hacemos? Miren, aquí selecciono a la derecha la tabla y me aparece este menú que está arriba que se llama herramienta de tablas. Hay una opción que es esta nueva tabla y yo puedo generar a partir de esta tabla de clientes una tabla calendario, ¿sí? Que me lea todas las columnas y cuando consiga, como en este caso, que hay una columna de fecha, que la agregue dentro de esa tabla calendario. La función que vamos a ver se llama función DAX, ¿sí? Lo que acabamos de salir, que es el editor de Power Query, se trabaja en lenguaje M y aquí en este ambiente ya empezamos a trabajar con algo que se llama funciones DAX, que también existen en Excel, pero si solamente trabajan la parte de Excel sin el complemento de pivot, pues y no la conocen, pues allí está, ¿no? Que se puede utilizar. Pero la diferencia para hacer, digamos, la comparación serían como las funciones que nosotros normalmente manejamos en Excel. Obviamente que son funciones mucho más robustas que permiten hacer otra complejidad de cálculos que quizá en Excel o las funciones de Excel normalmente no la van a permitir. Entonces, miren, nueva tabla. Lo que está aquí antes del igual es el nombre de la tabla, simplemente lo vamos a cambiar, la vamos a llamar calendario. Y a la derecha podemos hacer el calendario de diversas maneras. En nuestro diplomado, inclusive vemos 4 formas de hacer tablas calendario, ¿m? Pero se explica una que puede ser reutilizada en cualquier modelo. Aquí, digamos, por el tiempo que tenemos para nuestra exposición del programa, vamos a utilizar una que se llama calendario automático. Miren, así. Esa función DAX lo que hace es un recorrido por todas las tablas que yo tengo aquí. Aquí tengo una sola, pero si yo tuviera 6 tablas, imagínense que ustedes tienen 6 archivos y todos los archivos que tienen allí tienen columna de fecha. Entonces hace un recorrido por todas las tablas que estén allí y me va a generar una tabla con fecha desde el 1 de enero del año más reciente, más antiguo, perdón, hasta el más reciente. Sin embargo, si ustedes necesitan hacer actualización de datos diaria y que esa tabla calendario esté actualizada con la fecha del día, pues se utiliza una función que es muy parecida a la función de Excel que se llama hoy, que trae la fecha del día. Aquí también existe la función today que permite tener actualizada la tabla calendario al día, ¿no? Es decir, a la fecha del sistema. Bien, aquí simplemente yo quiero mostrar la fecha. Miren que al darle clic en este encabezado me sale herramientas de columnas, es decir, todas las herramientas que puedo aplicar aquí. Miren, voy aquí a la parte de formato y selecciono simplemente un formato para que me muestre solamente la fecha. Aquí vamos a utilizar para nuestro ejemplo eh, una función de DAX que nos va a permitir disgregar por columnas esta fecha que está aquí. Entonces, miren, arriba a la derecha hay una opción que dice nueva columna. Simplemente la agregamos, año, y yo puedo extraer el año de esa fecha. ¿Cómo lo hago? Utilizo una función DAX, que es año en inglés, miren, ¿de qué? De la columna calendario, miren, de la columna date que generé, y desde allí, miren que ya generé el año. ¿Bien? La de mes, igualmente, miren, voy a agregar aquí una nueva columna. La columna la voy a llamar mes. Utilizo la función DAX mes en inglés, busco la primera columna, que es la que generó, enter y ya saqué el número del mes. Ahora necesito
el nombre del mes. Entonces hay varias formas de hacerlo, ¿no? Vamos a utilizar también una función DAX que se llama formato, que lo que hace es convertir un valor numérico en texto, ¿sí? ¿Cuál es el valor numérico? La fecha. Mire. Entonces aquí yo la voy a marcar como nombre del mes y la función se llama formato, así format. Entonces, miren aquí que me pide el valor y qué formato quiero utilizar, ¿no? El valor, pues obviamente la primera columna, como indiqué, y entre comillas, 4 veces la letra M. Eso me va a traer el nombre completo del mes. Y miren, ya tenemos el nombre del mes. Bien. Y así podemos sacar, mire, en nuestro diplomado nosotros sacamos toda la estructura completa. Bimestre, trimestre, semestre, semana, es decir, toda la estructura completa de tal manera que ustedes puedan agrupar por cualquiera de estas columnas valores numéricos. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Mira. Entonces, una vez hecha esta tabla, para que funcione con la tabla de clientes, necesitamos hacer algo que se llama la relación. ¿Sí? Es decir, cuando yo establezco una relación, que es una conexión entre tablas, me va a permitir que a partir de esta tabla yo pueda agrupar valores numéricos por mes. Es decir, yo puedo agrupar las devoluciones, eh, la deuda que tienen mis clientes por cada mes, ¿sí? Si tengo varios años por año y así con cada una. Aquí simplemente vamos a hacer nuestra conexión y vamos a mostrar la utilidad que tiene una tabla calendario dentro de los modelos de datos. Entonces, miren, aquí dice fecha última compra y aquí está la función date. Si yo la suelto aquí, miren que ya me estableció la relación, ¿sí? ¿Cómo lo hice? Con el mouse sostenido. Vuelvo otra vez, pero la voy a eliminar. Aquí hay varios caminos para hacer eso. Miren, aquí lo puedo hacer desde aquí. Y observen que la ventana, aquí donde le digo nuevo, la ventana que me aparece es muy similar a la de combinación, porque la de combinación eso es lo que hace, implícitamente hace una relación. ¿Para qué? Para poder traer los valores de una tabla a otra. Aquí lo que hacemos es la relación y podemos a través de esa conexión buscar datos de la otra tabla, ¿sí? Miren, aquí voy a tomar clientes. Miren que por defecto me muestra aquí calendario porque hay una sola. Si tuviera más, me va a permitir seleccionar. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que yo quiero tomar? Esta que dice fecha última compra y de aquí la columna que dice date. Miren, ahí le doy aquí a aceptar, cerrar y me va a crear la misma relación que yo creé hace un momento. Uno significa que la fecha está una sola vez aquí y que puedo agrupar a través de esa fecha cualquier valor de esta otra tabla. Miren, aquí les vamos a dar un ejemplo ya para entrar a la parte del informe. Entonces, miren, vamos aquí a agregar la tabla. Estos son objetos visuales, todos los vemos dentro de nuestro diplomado. Se explica uno a uno todas las características, para qué sirven, cómo se pueden utilizar, cómo se hace, digamos, el cambio de todas las características de cada uno de los objetos visuales, porque es importante para la presentación del informe. Entonces, miren, lo primero que hacemos aquí en las tablas calendario es que el nombre, observen que miren que cuando yo lo agregue, él me lo va a ordenar como las tablas dinámicas, ¿sí? Como de forma alfabética. Le voy a cambiar aquí el tamaño. Este icono que está aquí me sirve para las características de este objeto visual. Se llaman objetos visuales porque no hay solamente gráficos. Miren que hay una tabla como las tablas dinámicas. Entonces, ese es el nombre que se le da a este programa, visualizaciones o objetos visuales. Y con este son las características de este objeto visual. Voy a ampliarla aquí en valores. Miren, y observen que aquí está el mes, pero ordenado de forma alfabética. Entonces, simplemente aquí le doy nombre del mes, me voy aquí arriba donde dice ordenar por y necesito el índice natural y miren que ya lo ordenó. ¿Bueno? Entonces, yo quiero saber como ya hice la relación entre la tabla calendario, yo quiero saber, por ejemplo,
el, el cliente, ¿sí? La deuda que tiene por mes, por ejemplo. Si este es un solo año, simplemente le doy aquí donde dice deuda, miren, y ya él me agrupó. Me mostró que solamente hay deuda en estos meses. ¿Por qué? Porque no en la tabla de clientes, miren que ya no me muestra todos los meses completos. Eso significa que en los meses que no aparezca aquí, el cliente no tiene, no hizo como última compra, ¿no? En cuanto a, digamos, a la deuda que tiene el cliente. Bien, entonces miren lo rápido que podemos hacer con esto. Entonces vamos ahora a nuestro informe. ¿Por qué? Porque el informe es muy importante para efectos de mostrar nuestros resultados. Voy a quitar de aquí la deuda, miren, voy a dejar esto y yo puedo cambiar así entre objetos visuales. Esta es una tabla y este es un segmentador. Miren. El segmentador me va a permitir seleccionar, funciona como un filtro, ¿sí? Entonces, miren, vamos a ampliar aquí un poquito. Características del segmentador, configuración del segmentador. Miren que aquí hay varias formas de mostrarlo. Lo tenemos como lista vertical. Aquí en valores lo vamos a ampliar para que se vea un poco más grande. Aquí en general yo le puedo poner aquí en la parte de efectos que me ponga un fondo si yo lo quiero. Es decir, todo lo que está aquí es características de ese objeto visual, ¿sí? De forma general o del objeto visual, digamos de forma interna, ¿no? En este caso. Entonces, miren, aquí en los valores yo le puedo cambiar el color de la fuente y mire, lo cambié a este color y lo voy a poner un poquito más oscuro, ¿no? Siempre es bueno que en lo que es la presentación de datos, ustedes trabajen con algo que se llama identidad digital, es decir, los colores que representan a la empresa. Nosotros en nuestro diplomado, yo les enseño cómo ustedes a través de un logo de la empresa, cómo buscan esos colores exactos, porque a veces son degradaciones de colores. ¿Bien? Entonces, aquí miren que ya tenemos los meses, yo puedo agregarle aquí un título, miren, este título, yo le puedo poner el tamaño de la fuente que yo necesito, ¿sí? Aquí, por ejemplo, que me lo ponga en tamaño 28 y aquí que me lo ponga oscurito y voy a digitar la palabra clientes, por ejemplo. Aquí lo ampliamos un poquito. Todo esto son características que tienen ese objeto visual. Mire, lo puedo centrar, lo selecciono y aquí a la derecha ya al seleccionar este objeto visual, ya esto corresponde a este objeto visual. Miren, aquí yo le puedo poner un fondo, lo cambio, le voy a poner el mismo color. Miren que se va a ver ahorita un poquito muy oscuro. Entonces nosotros no solamente le podemos poner aquí a nuestro objeto visual esos colores, sino que también podemos cambiar, ¿no? Fíjense que aquí esto es un título que nosotros podemos agregarle si necesitamos un título, si no simplemente va a estar inactivo. Vamos a subir esto un poquito para acá. Aquí, fíjense, voy a seleccionar ahora la fuente y aquí le voy a cambiar el color de la fuente. Y miren que ya se ve un poco mejor. Vamos a ampliar esto un poquito. Aquí les enseñamos a hacer también plantillas, ¿sí? Para efectos de la presentación. Miren que aquí, esto que está aquí, nombre del mes, se lo podemos quitar, ¿sí? ¿Por qué? Porque quizá es un valor que no lo necesitamos. Miren que está activo el encabezado, observen que lo desactivo y ya se lo quito, ¿bien? Entonces, aquí vamos a agregar, por ejemplo, eh, este objeto visual, el embudo, miren. El embudo nos da una estructura jerárquica de los valores de nuestros datos, ¿sí? Entonces, nosotros podemos aquí, a través del embudo, vamos a cerrar esto un poquito aquí para bajarlo. Podemos mostrar una categoría y el comportamiento de todos estos objetos visuales es como las tablas dinámicas y también como los gráficos que nosotros manejamos en Excel, pero tienen mucho más potencialidades en cuanto a las características. Miren que vamos a agregar, por ejemplo, la ciudad y aquí en los valores vamos a agregar eh, el número de devoluciones que hay por ciudad, por ejemplo, y ahí me lo muestra. Entonces, nosotros podemos cambiarle un poquito la apariencia a este objeto visual y luego replicarla en otros objetos visuales. Entonces, miren, aquí nosotros le podemos cambiar el encabezado, los colores de las barras, miren.
aquí mostrar todo, activamos mostrar todo y podemos cambiar todos esos valores. Vamos a poner este otro color, vamos a poner colores diferentes. Miren, aquí en la paleta de colores ustedes pueden seleccionar diferentes tonalidades de los colores, los que ustedes necesiten agregar allí. Y vamos a dejar este así. Listo. Entonces, este objeto visual tiene características que nosotros podemos agregar a través de estas propiedades, ¿no? Los efectos tienen que ver con la parte de la estructura y en la parte del objeto visual es la parte interna. Entonces, miren, aquí en el objeto visual, por ejemplo, además de los colores, nosotros podemos cambiar el tamaño de las etiquetas de datos. Miren. Entonces, los valores de las etiquetas de datos. Entonces, que no sea 10, sino que sea 14, un poquito más grande. Miren que dependiendo como yo lo tenga centrado, él se va a salir o va a quedar dentro de la barra, ¿no? Entonces, va a depender lo que ustedes quieran hacer allí. ¿Eh? Tenemos aquí las etiquetas de categorías que son las ciudades. Miren, la voy a ampliar un poquitico también. Vamos a poner en 13 y le vamos a cambiar el color. Miren. Y la vamos a poner aquí en negritas. Vamos a ponerle aquí un encabezado a esto, en título, miren. Entonces vamos a ponerle aquí devoluciones por ciudad. Yo puedo modificar estos nombres que están aquí, que por defecto me lo genera Power BI. Y le vamos a poner aquí devoluciones en mayúscula por ciudad. Por ciudad. ¿Listo? Entonces, miren, aquí el tamaño de la fuente lo podemos ampliar un poquitico. Aquí lo vamos a poner en negrita. El color del texto lo vamos a poner en blanco. Y el color del fondo, miren, lo vamos a poner en el mismo azul. Lo centramos y ya tenemos nuestro objeto visual. Ese objeto visual nosotros lo podemos tener, digamos, con ciertas características y luego esas características las podemos aplicar a otro objeto visual. ¿Bien? Entonces, ahora miren, si yo selecciono aquí enero, miren que él me va a mostrar según el mes que yo seleccione. Miren que febrero no tiene nada, marzo no tiene, marzo ya empezó a salir, abril, y entonces él me va a mostrar dependiendo los selectores que yo utilice aquí. ¿Por qué? Porque todo esto está conectado. Si yo aquí, además de este objeto visual, yo puedo agregar cualquier otro de otra categoría. Por ejemplo, voy a agregar uno que me ofrece la app. La app tiene objetos visuales que normalmente no están aquí. Vamos a agregar uno aquí. Entonces, vamos a obtener más objetos visuales. Y miren que aquí hay muchos objetos visuales que se pueden utilizar que son diferentes a los que aparecen allá. Vamos a utilizar uno que se llama Scroll. Que está aquí, miren. ¿Qué es lo que deben tomar en cuenta cuando ustedes agreguen de la app? Que sea gratuito. ¿Para qué? Para que se puedan utilizar todas las funciones que tiene el objeto visual. Miren, le voy aquí a agregar. Miren que aquí me indica con un mensajito que la importación se hizo de forma correcta. Le doy aquí a aceptar. ¿Y dónde lo veo? Aquí, miren, está aquí el scroller. Lo voy a agregar. ¿Qué puedo agregar aquí, por ejemplo? El nombre del cliente. Vamos a agregar aquí el cliente. Aquí en categoría del cliente. Y en el valor, ¿sí? Que sería la medida, voy a agregar, por ejemplo, la deuda del cliente. Perdón, la fecha del último pago, que es lo que tenemos aquí. Entonces, la deuda vamos a agregar. Listo. Miren que aquí ya me aparece ese objeto visual con los valores por cliente, ¿sí? Entonces, para que me haga separadores de 1000 aquí y simplemente le doy aquí a la columna y aquí con la coma, miren que él va a cambiar internamente y miren que ya lo tengo con separadores de 1000. ¿Sí? Bien. Esto también tiene características. Miren. Aquí el objeto visual, le doy a scroller, el tamaño de la fuente, le voy a poner que me ponga un tamaño de 30 a la fuente para que lo muestre un poquito más grande, que el texto, el color sea blanco, pero que el fondo sea azul para que me quede similar a la presentación. Bien. Aquí en la parte de general, mire, le voy a quitar el título para que no me muestre eso. Y este objeto visual lo vamos a poner en la parte de arriba.
aquí. Y lo vamos a llevar aquí al ancho completo. Bien. Entonces miren que ya tengo más información que la que actualmente tengo. Podemos agregar, por ejemplo, aquí ya tenemos las devoluciones, podemos agregar por ciudad también la deuda, no solamente que me la muestra así por cliente, sino por ciudad. Podemos agregar, por ejemplo, un gráfico circular. Un gráfico circular. Aquí vamos a agregar las ciudades y quiero la deuda por ciudad para ver cuánto es que eh, me deben por cada una de las ciudades. Entonces, miren, aquí igualmente esto tiene características al igual que el gráfico que tenemos aquí arriba. Entonces, vamos a darle aquí al formato. Yo puedo ocultar la leyenda para efectos de espacio, miren. Sin embargo, si yo paso el puntero, miren que él me va a mostrar cuál es la deuda de cada ciudad al pasar el puntero. Entonces son propiedades que ya tienen los gráficos. Si yo selecciono de aquí, por ejemplo, con la brochita el formato y se lo pego aquí encima, miren que el título ya me lo puso con el mismo color y los colores internos de las categorías también me los cambió aquí. Entonces yo puedo utilizar eso. Y para que no me indique aquí suma de deuda por ciudad, miren que aquí él me va a mostrar aquí suma de deuda. Simplemente este nombre lo puedo editar porque ya es la presentación de mis datos, ¿sí? Y entonces aquí ya me aparece deuda por ciudad. Los valores internos también yo los puedo cambiar, ¿no? Para ampliarlos un poco más, para mostrarlos un poco más grandes. Aquí en el formato, miren, aquí en etiquetas o en los segmentos puedo cambiar los colores. Miren que ya él me lo replicó, los del anterior. Yo puedo aquí contenido de la etiqueta. Entonces le puedo poner, miren que aquí está valor de los datos y porcentaje actual. Si a mí lo que me interesa es solamente el porcentaje, miren, yo lo puedo cambiar y aquí ya me aparecen son solamente los porcentajes. Me voy aquí a valores, le cambio el tamaño, miren que lo puse un poquito más grande, le puedo cambiar el color y miren que ya tiene otras características un poco mejor con respecto a cómo él lo agrega. Pero tiene, digamos, muchas posibilidades. Miren que él permanece aquí con la ciudad, el nombre de la ciudad, la deuda y cuánto representa en términos porcentuales con respecto al total general. Entonces, también puedo utilizar tarjetas para valores únicos. Vamos a utilizar aquí unas tarjeticas. Miren, aquí voy a mostrar aquí la deuda total en esta tarjeta. Miren que yo agrego y él por defecto me muestra este valor de esta manera. Aquí en el formato yo le digo aquí valor del globo. Lo voy a poner un poquito más pequeño, que sea 30 o 35 para que se vea mejor. Aquí en mostrar unidades le indico que me quite ese formato que tiene y que le agregue este ninguno, es decir, que lo muestre como está. El valor que me lo muestre de color azul y que me lo ponga un poco más oscuro. Bien. Entonces miren que aquí en la parte de la etiqueta de categoría, yo se la puedo quitar y le puedo poner aquí en general un título, miren, ¿sí? Entonces aquí en el título yo abro esto que está aquí, le indico que eso lo quiero llamar deuda, lo quiero en negritas, en 20 de tamaño, el color del texto sea blanco, que el color del fondo sea azul y que me lo centre. Entonces, si yo tengo ya una etiqueta de esta manera, yo la puedo simplemente copiar y pegar, ¿sí? Y miren, y simplemente aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? En la parte de las propiedades. Aquí, simplemente en el título, le indico que son las devoluciones, que es lo que yo quiero mostrar. Y miren que con toda la numeración se ha encargado, digamos, Power BI para poder hacer los acumulados de lo que yo tengo allí. Voy a quitar la deuda y voy a agregar lo que son las devoluciones. Entonces, miren. Entonces, yo puedo generar tableros de esa manera, pero dentro del curso nosotros vamos a lograr hacer cosas como estas que están aquí. Miren, les voy a mostrar trabajos de 2 estudiantes. ¿eh? Aquí, miren, selecciono el año y miren cómo cambian todos los objetos visuales. ¿Bien? Aquí está otro trabajo, miren, vamos aquí a
Aquí hay otro trabajo, miren, este tiene un índice, por ejemplo, yo le pongo aquí ventas por fecha, me voy a la página de fechas y aquí yo puedo seleccionar lo que yo necesito, ¿sí? Bien, miren aquí cómo trabaja esto de forma interactiva con todos los objetos visuales. Todos esos objetos visuales nosotros los vamos a ver. Luego de hacer un informe así como este, nosotros lo llevamos a la publicación y en la publicación se trabaja con un enlace para que ustedes lo puedan compartir. En la universidad les da por un mes la licencia Pro para que ustedes puedan hacer prácticas para los que no trabajan todavía con la publicación de informes en la nube, porque a través, digamos, de esa licencia ustedes pueden publicar eh, y con un enlace enviárselo a otra persona para que lo pueda ver. Y si las otras personas tienen en la empresa, tienen licencia, pues simplemente dar permisología a través del servicio de la nube. Bien, nosotros trabajamos es con el Power BI de stock, desde donde generamos el modelo para que se pueda publicar. Bien, eh, nuestro diplomado. Nuestro diplomado, aquí, nuestro diplomado. Nuestro diplomado consta de 8 módulos en 12 semanas que nosotros los trabajamos de una forma práctica e interactiva. Miren, aquí están los módulos. El módulo de inducción, nosotros empezamos desde cero. Es decir, nosotros empezamos desde la instalación. Si ustedes no lo tienen instalado el programa, desde la instalación del programa y conociendo, digamos, de forma muy general allí las partes de opciones, o perdón, el menú de opciones que tiene Power BI. Y luego vamos a ir detallando en cada una de las unidades. Aquí en este primer módulo se habla un poco que es la analítica de datos. Para que entren, digamos, en contexto en el uso de herramientas como esta, se les enseña, digamos, a descargar el programa, a grabarlo. Es un programa que es gratuito. El que se paga es el servicio de la nube, es decir, cuando hay licencia para efectos de la publicación, ese se paga. Luego nosotros nos vamos aquí al módulo 1. Aquí trabajamos diferentes orígenes de datos. Miren, a través de todo este poco de este número de lecciones que hay, nosotros igualmente en la semana hacemos nuestra clase práctica virtual que es totalmente interactiva. Nosotros les enviamos los archivos antes de que empiece la clase. En el momento en que yo empiezo la clase, eso que yo expliqué aquí, por ejemplo, esto cortico que yo expliqué aquí, permite que ustedes lo puedan ir haciendo conmigo. Es decir, yo explico, por ejemplo, una función, hago una pausa. Del otro lado, ustedes aplican la función. Si les da error, si no les da el mismo resultado, ustedes pueden compartir la pantalla, pueden hacer uso del micrófono. Es decir, es una clase totalmente interactiva, porque esto se aprende es en la práctica. Entonces, nuestra metodología en clase es que es interactiva con ustedes. Vamos avanzando en la medida que ustedes vayan avanzando. Obviamente manejamos un contenido para las clases, tenemos en cada una de las unidades pues un contenido y se va a ir aplicando. No se ve lo mismo que está en los videos, no, se complementa la información que está en los videos. ¿Sí? El módulo 2 ya entramos a todo lo que es la parte de query. ¿Sí? Allí nosotros, a través también de todos estos videos que tenemos aquí, explicamos todas las funciones que son necesarias ya desde la práctica laboral para hacer transformación de datos y limpieza de datos. En la unidad número 3 o módulo número 3, vamos a todo lo que es la parte del lenguaje M. Aquí les enseñamos cómo hacer tablas calendario desde el editor de Power Query, cómo generar funciones allí dentro de el editor de Power Query, cómo trabajar con lenguaje M, cómo hacer una intervención. En cada unidad hay prácticas individuales de aprendizaje que se les revisa, se les da el feedback y se hacen en función, digamos, de la temática de cada semana. En el módulo 4 entramos ya a trabajar con lo que son las funciones DAX, funciones de fecha y hora, de inteligencia del tiempo. Vemos
la diferencia entre columnas calculadas y medidas, ¿sí? Hacemos las tablas calendario, varias funciones DAX que permiten resumir información, utilizamos variables, es decir, es una secuencia interactiva porque además de eso, cada video tiene sus archivos de práctica, ustedes lo van haciendo en función, digamos, de lo que indique allí el video y finalmente les tiene que dar los mismos resultados que nos dan en cada uno de los videos. Para el módulo 5 seguimos con funciones DAX y empezamos ya lo que es la visualización. Sin embargo, siempre desde nuestra primera unidad vamos directo a la visualización. ¿Para qué? Para que ustedes vean no solamente cómo se aplican, digamos, ciertas funciones, sino cuál es el resultado que obtenemos. Básicamente, más o menos como lo que hicimos hoy, obviamente sin explicar las características de los objetos visuales, pero sí mostrando los resultados para que ustedes vayan viendo, mire, si aplico esto, mire, cuando yo muestre los resultados me van a aparecer de esa manera. Y seguimos viendo aquí todo lo que es la parte de los formatos condicionales. Vemos aquí funciones DAX, una de las más importantes, que es la de función de calcular. Y vemos allí variaciones entre calcular anidamientos con otras funciones. Igualmente su actividad práctica que se evalúa semanalmente, digamos, para que ustedes vayan evaluando su avance con respecto a todo lo que hay en el curso. En la unidad 6 ya empezamos a trabajar ya plantillas, ya vamos directamente a los informes, ¿sí? Cuáles son los elementos que debe contemplar un informe, los objetos visuales, explicamos todos los objetos visuales uno a uno. Aquí empezamos a explicarlos en el módulo 6, ya empezamos a hacer informes en la actividad ya del módulo 6, ya tienen que generar una plantilla, se les enseña a trabajar plantillas en PowerPoint para que ustedes las puedan insertar y trabajar allí. Para el módulo 7, explicamos, además de funciones DAX, de seguir con la parte de los informes, herramientas externas. ¿Qué son herramientas externas? Herramientas que son complementarias a Power BI y se llaman externas porque no fueron desarrolladas por la misma empresa que ofrece este software, sino que ellos las evalúan y permiten que se puedan incorporar, ¿no? Miren que aquí seguimos con KPI, vemos el forecast, vemos análisis de gráficos en líneas, el trimap, rectángulos, el medidor, cintas. Este gráfico es muy interesante, da mucha información el gráfico de cintas, al igual que muchos de los gráficos que están allí. Otro informe, vemos objetos visuales en R, aquí se les explica cómo descargar cómo instalar R y cómo trabajar un objeto visual de R con el complemento que trae Power BI para R, ¿no? Igualmente tiene su práctica y finalmente aquí en el módulo 8 terminamos con eh, lo que es la parte de la publicación, ¿no? Aquí seguimos viendo funciones DAX, vemos plantillas, vemos todos esos objetos visuales, estos que forman parte de la app. Aquí está el scroller que lo acabo de presentar y vemos dos informes más, ¿no? Vemos también aquí una una introducción al Power Automate y trabajando con una tabla en un SharePoint. Vemos también un reporte con Power Builder, que es una herramienta de Power BI que permite generar reportes dentro del mismo informe. Entonces, y tenemos dos actividades que deben entregar, que finalmente las actividades se deben parecer a esto como que hizo uno de los compañeros, ¿sí? Que ya lo presenté, totalmente interactivo, el, el reporte, igualmente este otro reporte de este otro compañero que está aquí, miren. Aquí está el del otro compañero, permítame un momentico, es este que está aquí, miren, totalmente interactivo, aquí se puede ir al índice, miren, les enseñamos a hacer varios tipos de índice. Entonces, finalmente, en esos dos últimos trabajos se hace mucho énfasis en lo que es la presentación de los datos y trabajar muchas de esas actividades. Vemos todo esto que está aquí, que ustedes ven aquí. Todo eso nosotros lo vamos a ver, excepto solamente alguno, dos o tres objetos visuales que no vemos. Todo eso nosotros lo vamos a ver allí. Bien, entonces,
Vamos a lo que son las preguntas e inquietudes. Quisiera, por favor, si ustedes tienen alguna inquietud, alguna duda, con mucho gusto estamos para eso. Bueno, profe, dentro del chat no tenemos ninguna pregunta. Si alguien está interesado, por favor, puede abrir su micrófono y las preguntas correspondientes para nuestro docente. Con mucho gusto. Estamos a la orden para poderlos orientar. Tenemos también en nuestro diplomado un área de un foro para dudas y preguntas que constantemente ustedes pueden utilizarlo para plantear todas sus inquietudes. Miren que aquí tenemos inquietudes en lo que en este diplomado a devolvernos aquí en la parte del foro, miren, y hay digamos, una interacción continua con ustedes a través de estos foros que están aquí. Miren, aquí tenemos. Entonces, miren, aquí ustedes plantean, inclusive en muchos de ellos se les deja videos también explicativos. Cuando hay personas que tienen algunas preguntas puntuales, con gusto les colaboro. Allí contestándole la pregunta, y en caso que se requiera hacerles un video explicativo, se les hace un video explicativo. Con gusto, pues siempre nosotros estamos desde todo el equipo que trabaja detrás de este diplomado, atentos a cualquier inquietud que ustedes puedan tener. Gracias, profe. Tenemos una pregunta de Natalia Monsalve. Buenas noches, señor William. ¿Qué costo tiene el curso y es 100% virtual? Bueno, y Lili también está preguntando lo mismo. Con respecto al valor del programa, el día de mañana nos vamos a contactar con cada uno de ustedes para suministrar la información correspondiente de los valores y adicional el beneficio económico que les brinda la universidad por asistir al webinar. La otra pregunta es si el programa es 100% virtual. Sí, Natalia, el programa es 100% virtual. Tenemos una modalidad y la metodología, como el docente nos lo explicaba, los casos que se manejan. Adicional a ello, se manejan 2 clases a la semana. Estas clases son de manera sincrónica. ¿Alguien levantó la mano? Bueno, yo por otro lado, Adriana, si quieres puedes abrir tu micrófono. Hola, gracias. Dices que 2 días a la semana. ¿En qué horario es las clases sincrónicas? Bueno, en este momento no te puedo confirmar exactamente el horario, pero sí tenemos una franja horaria que es entre las 6:30 y las 9 de la noche. Entonces, ya una vez seas estudiante de la universidad, se te entrega la ruta de entrenamiento exactamente de los días y el horario de clase, dependiendo. Nosotros tenemos grupos que están simultáneos, entonces ya con el docente organizamos el cronograma para entregarles las fechas de inicio. ¿De acuerdo, Adriana? Sí, señora, muchas gracias. Con mucho gusto. Profesor, Natalia nos pregunta, tengo una consulta, Power BI se puede conectar directamente con los MRP de las empresas. Bueno, actualmente hay una conexión que si la base de datos, por ejemplo, está en SQL, la pueden conectar directamente al servidor, sí. Pero hay que ver en qué está la base de datos, porque este es un programa que conecta directamente con bases de datos, ¿no? Se conecta con SAP y tiene, digamos, aquí un número importante de bases de datos. Allí lo que tendrías que, te recomiendo, es preguntar eh, ¿qué base de datos? Mira que aquí está, si se alcanza a ver allí, SQL Server, aquí están todas las bases de datos, mira, aquí. Lo que habría que preguntar es qué base de datos y buscarla aquí dentro de esta múltiple cantidad, digamos, de bases de datos, a ver si aplica. Normalmente los aplicativos tienen bases de datos como SQL, igualmente SAP, la puedes conectar, entonces perfectamente eso se puede conectar. Pero esa conexión, y allí tengo que explicarte con respecto a la conexión, normalmente el área de sistemas o de IT de la organización es el encargado digamos, de generar esa conexión para que ustedes lo puedan hacer, porque esto tiene que ver con seguridad de datos. Ellos les van a dar un usuario, les van a dar una contraseña para que ustedes puedan conectar directamente con el servidor y puedan leer las diferentes tablas que necesiten para generar el reporte que ustedes requieren.
Ajá. Profe, gracias, qué pena. Ella nos pregunta, ¿y si, perdón, listo, ¿y si está en SQL, eso también se ve en el curso? No, la conexión nosotros no lo proporcionamos porque, como les indiqué, eso tiene que ver, digamos, con la parte de IT. Nosotros, ¿qué hacemos? Conexiones con orígenes como Excel, PDF, CSV y una pequeña de bases de datos locales en Access, ¿sí? Pero la conexión es eso, es solamente un enlace que haces entre el programa y las tablas. Y cuando se trata de servidores, normalmente la gente de IT es la que genera ese tipo de conexión para que ustedes puedan ingresar. Es decir, les van a dar seguramente un usuario, una contraseña y ya al entrar aquí en la parte de conexión de la base, voy a entrar un momentico para que vean. Aquí, por ejemplo, si yo quisiera conectar con una base de datos, vamos a darle aquí más para que vean de nuevo la cantidad de bases de datos. Entonces, aquí por ejemplo, si es del servidor y la base de datos está aquí en SQL Server, por ejemplo. Entonces, miren, digamos, la persona de IT les tiene que dar el nombre del servidor y la base de datos y darle la permisología para que ustedes puedan entrar directamente, ¿sí? Y hay dos formas de conectar. Una, que se traigan las tablas desde el servidor para Power BI o solamente que conecten y las muestre, pero el enlace siempre va a estar con el servidor. Pero eso lo hace la gente de IT. Gracias, profe. Wilson Castro Bejarano, ¿deseas intervenir o leo la pregunta? Bueno, yo creo que se fue. Bueno, él pregunta, una consulta, los cursos de cuántas personas son para que este esté totalmente interactivo. ¿La respondes? ¿La respondo, profe? Bueno, los grupos ustedes lo manejan, pero lo que podemos hablar de la experiencia en la metodología es que como es totalmente interactivo, es decir, que yo explico algo, hago una pausa y del otro lado la persona ya como tiene previamente los ejercicios va a poderlo hacer, ¿sí? Es decir, Simultáneo. simultáneo, simultáneo. ¿De qué depende siempre esto? ¿No? Porque más que de un grupo es de la dedicación que tengan en la semana para poder ver los videos, ¿no? Obviamente que no es que si no vio un video, entonces no va a poder hacer la práctica. No, lo que pasa es que a veces es mucho más rápido porque algunas explicaciones tienen implícitas algunas cosas de los videos, entonces el que vio el video, que lo aplicó, entonces ya va a saber de lo que estamos hablando. Sin embargo, igualmente se espera. Vamos a suponer que esta semana no pudiste entrar a ver los videos, igualmente se hace la explicación, yo hago una pequeña pausa, les pido a ustedes que me indiquen si ya terminaron, entonces allí se hace, digamos, totalmente interactivo. Entonces, más que el grupo, es que la persona dé la respuesta en el momento cuando se esté haciendo la práctica, que eso es lo importante, ¿sí? Gracias, profe. Wilson, adicional te informo, los grupos que manejamos dentro de la universidad usualmente los dividimos en dos, en A y B, de acuerdo a que el número de estudiantes es alto. Entonces, siempre se dividen en dos grupos. Mayaline Cárdenas, profe, pregunta, profesor, ¿el diplomado se adapta para un profesional que no sea de sistemas? En mi caso de la salud, me interesa mucho por las bases de datos que manejamos. Sí, sí, perfectamente. ¿Qué es lo que tiene que, quizá de pronto no hay ejemplos hacia la salud, pero por ejemplo, vamos a suponer que manejas consultas, que manejas médicos o que manejas diferentes sucursales de instituciones de la salud. Entonces, por ejemplo, cuando se va a hacer un conteo, cuántas consultas tiene un médico o en una consulta en una especialidad determinada o las especialidades, cuántas consultas tuvieron por mes. Es decir, es irlo adaptando, ¿sí? Es irlo adaptando a lo que necesito. Nosotros manejamos ejemplos desde el tipo de vista de procesos comerciales. Sin embargo, se pueden adaptar perfectamente a lo que tú indicas de la parte de la salud. Y la otra pregunta, que si se adapta a una persona que no sea de sistemas, justamente la razón de este tipo de programas es para que profesionales de otras áreas diferentes a la del área de sistemas puedan adquirir conocimiento en cuanto a estas herramientas, porque también es un programa que es intuitivo, ¿sí? Entonces, no necesariamente la persona debe ser del área de sistemas, porque justamente como te indiqué hace un momento, estas son herramientas que están diseñadas para personas de cualquier área del conocimiento. O sea que perfectamente lo puedes hacer.
De acuerdo, profesor. Bueno, muchas gracias por este espacio, información muy importante para todos. Adicional a ello, pues les voy a confirmar rápidamente los valores agregados que les ofrece la universidad. Uno, pues de ellos es el conocimiento que van a adquirir. Dos, vamos a otorgar la licencia de Power BI Pro. Esta licencia se entrega en el último mes del diplomado, estamos hablando que es aproximadamente en el módulo 7, para que lo tengan en cuenta. Adicional, tenemos un curso complementario que es autoformativo en el área de conocimiento que cada uno de ustedes quiera elegir al momento de tomar el diplomado. Entonces, bienvenidos nuevamente para todos. Les extendemos la invitación por parte de la universidad y nuestro docente para que se inscriban en el diplomado. A quienes Tatiana, se te fue el audio. Verifica Qué tu pena, audio. profe. Discúlpame, se me cerró. Sí, En el señor. chat les estoy dejando el link para que se puedan registrar, puedan confirmar su participación para el diplomado. Nosotros estamos dando inicio para el próximo 2 de octubre. Les recuerdo que las personas que asistieron al webinar y se inscriban en el diplomado van a tener un descuento especial. Profesor, muchas gracias No, por su gracias a usted tiempo. por la oportunidad y los esperamos, como dijo Tatiana, en nuestro diplomado. Estoy seguro que van a aprender muchas cosas y van a aprender sobre esta nueva herramienta que es necesaria hoy en día para aplicarla en cualquier proceso administrativo que ustedes manejen. Es importante, no solamente desde el punto de vista laboral, sino desde el punto de vista, digamos, de su hoja de vida, se va a potenciar con herramientas como esta que nosotros estamos ofreciendo a través de este diplomado. Bueno, profe, muchas gracias. Buenas noches para todos. Los esperamos en nuestro diplomado. Bueno, que estén muy bien. Que estén Buenas muy noches bien, para profe. todos. Hasta Gracias. luego. Chao.